Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia web de hoy, diseño de página web. Vamos a trabajar dos ejercicios básicos, uno que tiene que ver con la construcción del line page, teniendo en cuenta que y esta parte de la importante la claro, el line page es el que me va a llevar a mí al resto del sitio web que está hecho en WordPress. Y la estructura que vamos a ver de lo que podríamos estar haciendo tanto en lo uno como en lo otro, es esta estructura que están aquí, que ven acá, y es el ejercicio HTML que vamos a hacer hoy. Recordando la estructura básica de una página web, tenemos fundamental entender que aquí en la cabecera vamos a manejar todo lo que son llamados a scripts y los estilos que podamos insertar a la página desde la página propiamente. Y aquí todo el contenido de la página que nosotros estamos visualizando, todo lo vamos a tener acá. Aquí una estructura relativamente más detallada de lo que va precisamente. Entonces aquí es donde uno se llamaba los scripts, donde uno podría escribir algunos scripts, por ejemplo, los estilos, por ejemplo, JavaScript. En ocasiones hay scripts de JavaScript que uno los hace al final, antesito de terminar el body, pero al final de todo el contenido, porque dependería de la manera como va a trabajar JavaScript. O sea, hay algunas cosas que es necesario que la página primero cargue para luego sí poner a trabajar a JavaScript. Entonces, yo no le, digamos que no puedo decirle a JavaScript que me abra la caja y me meta todo lo que hay y luego me cierre sin nada de lo que debe meter en la caja está ahí para meterlo. Entonces, en algunas ocasiones, pues primero tiene que cargar. Eso, pues poner una referencia básica de eso. Voy a minimizar acá y les muestro la aplicacioncita que les estaba comentando. Esto, voy a abrirla aquí. Yo tengo seleccionada hasta así. Tengo esta pestaña. Es que como tengo dos monitores y tengo dos ventanas del navegador, de pronto me abren la otra y empieza a cruzárseme todo. Entonces, el trabajo que haríamos nosotros hoy es, en primer lugar, muy relacionado con el ejemplo que estamos viendo acá y los conceptos, obviamente, que están acá. Y utilizando una aplicacióncita que he venido desarrollando hace algún tiempito, y que es básicamente un editor en vivo desde el navegador que me permite escribir código fuente de la misma manera que aquí, pero aquí dividido en tres columnas: HTML, CSS, JavaScript. Obviamente me ha ayudado de cualquier cantidad de cosas. Pues yo no soy un duro en nada, entonces me ha ayudado de tutoriales, de venga, le pregunta, fulanito, todo eso. Y ahí he ido aprendiendo cosas interesantes. Bien, entonces aquí voy a devolverme un poco. Vamos a ver si está demorado este señor en reaccionar. No, caramba. Vamos a empezar. Ahora sí, listo. Ahora sí, ahora sí. Ahora me voy a ir un pasito más adelante y listo. Entonces, el tema específico del ejercicio de hoy es website layout desde el contexto de los estilos en cascada. Obviamente esto tiene que ver específicamente con el lenguaje HTML, pero aquí en este contexto es relacionado con hago la estructura de cada uno de estos elementos que están viendo acá, HTML, obviamente, pero la manera como lo hago funcional es también y sobre todo desde CSS. Es decir, ¿en qué sentido también? Pues que obviamente HTML es un lenguaje que hace funcional, le da formato a las cosas, por lo tanto es funcional también. Pero el CSS es el que me permite fortalecer aún más allá el comportamiento que va a tener el sitio y en este caso es relacionado un poco, por ejemplo, con las cualidades de responsive que puede llegar a tener. Pero básicamente el concepto este de website layout es precisamente por el ejemplo que les mostraba, porque esta es la forma básica en la que puede construirse una página web. Me refiero a cada uno de estos componentes que están acá. Entonces, este ejercicio es este mismo, ¿sí? Obviamente la estructura es un poquito diferente, pero básicamente es lo mismo. Fíjense que cuando yo paso de un lugar a otro, yo a un lugar a otro, cuando yo minimizo, todo empieza a bajar o a subir o a cambiarse en posición. Eso se debe precisamente
a las cualidades que tiene este sitio como tal. Entonces, esto que están viendo acá, vamos a empezar entonces con algo muy básico, precisamente con el fin de ejemplificar, demostrar cómo funciona esta herramienta y obviamente para empezar a pensar de qué manera es que uno puede construir un sitio, una página web. Obviamente partiendo de una generalidad y conceptualmente comprendiendo cómo es esta estructura del código HTML. Voy a ir a revisar acá unos ejemplos que tenía previamente abiertos, precisamente de W3 Schools. Y tenemos este ejemplo, que es un ejemplo bastante sencillo, de una página creada con el fin de servir. Primero, pues obviamente para mostrar una determinada información con una cierta estructura y también que funcione de una manera responsive, es decir, que se adapte perfectamente a unas cualidades dependiendo del tamaño del dispositivo. Aquí tenemos otros ejemplos muy básicos del funcionamiento de los elementos básicos de un sitio web, de una página web, perdón, y obviamente un código que nos puede servir a nosotros de referencia para empezar a trabajar. Aquí por ejemplo tenemos una página muy sencilla que también podemos implementar o estudiar o analizar para tener una referencia de su funcionamiento. Y en general, por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo muy básico, ya ingresando a la aplicación que tiene de W3 Schools para probar, para practicar código, que es precisamente lo que haremos. Y aquí tenemos por último una estructura muy gráfica de lo que es la presentación visual del archivo de una página HTML y al mismo tiempo lo que correspondería desde cierta perspectiva a la estructura de código propiamente dicha. Aquí tenemos obviamente la cabecera, no es algo que vamos a ver nosotros, el hit no es algo que nosotros vemos en concreto, no se hace visible a excepción del page, perdón, del título, que lo vamos a ver siempre acá, pero sí elementos como este que más o menos nos empiezan a mostrar una apariencia, una descripción visual de cómo es su comportamiento. Vamos a hacer entonces nuestra adaptación precisamente del ejemplo que estamos viendo en este punto. Voy a decirle aquí try yourself básicamente para ver el código fuente y empezar a analizarlo poco a poco. Entonces, lo que tenemos en un primer lugar dentro de este ejemplo es unos estilos que definen aspectos formales de cada componente que tiene. Por ejemplo, un body, que como ya sabemos es todo el espacio todo aquello que es visible, el cuerpo como tal de la página que sería visible a través del viewport del navegador. El header, que corresponde a esta sección, tenemos aquí por ejemplo del header específicamente un tamaño relativo a la fuente del título del header, y aquí vemos por ejemplo una clase topNav que se refiere a esta barra como tal que estamos viendo aquí. Entonces en este primer ejercicio vamos a hacer la estructura general de este ejemplo. Voy a continuar con la explicación rápidamente. Voy a trasladarme hacia el código que corresponde a la estructura HTML. Aquí tenemos un primer div, una primera caja que es la clase header, que es la cabecera. Un segundo div es la clase topNav, que es la barra de navegación. Tenemos un gran div que es todo esto que estamos viendo acá, que corresponde a todo el contenido de la página, todo este contenido de la página. Y por último, hasta aquí, y por último el footer, que es básicamente esto que estamos viendo acá. Aquí tenemos nosotros el footer. Ahora, si analizamos, tenemos en la sección de contenido, podríamos decir que tenemos un esquema
de composición que se basa en columnas, ¿sí? Obviamente estamos viendo aquí unos elementos distribuidos en filas, pero básicamente tenemos una composición de columnas. Esas dos columnas en concreto están al interior de este gran div de clase row y es precisamente la primera fila, la primera columna, left column, que es todo esto que estamos viendo acá, y right column, que es específicamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? Cada uno de estas grandes div tiene en sí unos elementos que aquí se han denominado con la clase card, de tal manera que ciertas caracterizaciones, si vemos todos estos elementos tienen la misma clase card, de tal manera que podamos desde los estilos darle una configuración en concreto. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, que se llame yellow. Aquí lo puse en mayúscula. El color que ya sea yellow. Si le decimos run, entonces él va a hacer el cambio de color a todas las tarjetas, porque todas las tarjetas comparten la misma clase. Vamos a devolvernos a la opción original. Recordemos, aquí estoy trabajando desde la herramienta de composición de W3 School. Dale control A, control C y me voy a trasladar al editor que se ha diseñado para trabajar con la visualización del sitio. Fíjense que aquí por el tamaño 466 se ve como más estrecho. Vamos a hacerle clic acá, vamos a trasladarlo un poquitico hasta que adquiera la apariencia próxima a lo que se desea. Bien, vamos a mirar entonces acá la manera como este elemento ha sido construido como tal. Pero la manera como lo voy a hacer es que voy a trasladar el código que hace referencia a los estilos a la columna CSS de este editor. Voy a irme hasta esta línea aquí. Voy a decirle control X. Fíjense que aquí ha quitado todos los cambios que se habían dejado y voy a decirle control V. Entonces aquí vuelve a los cambios originales que tenía. Voy a quitar estos style, obviamente porque ya no son elementos presentes, y aquí vamos a poder analizar un poco mejor nuestro experimento. Bien, lo que estamos viendo acá entonces son en esencia unos grand div, header, top nav, row y en la parte inferior footer, que tienen una determinada función en términos de información y están puestos en una estructura tal en donde empieza por el header, el top nav, el grand row que contiene las dos columnas y el footer. El left column y el right column son dos elementos presentes al interior del row, de la clase row, y que tienen un funcionamiento tal que dependiendo del ancho del viewport, pues entonces va a tener como tal una diferencia en la manera en la que se presenta. Fíjense que aquí cuando llega a cierto tamaño todo se va acomodando, pero lo más interesante es que lo que correspondía a la columna derecha se ha dispuesto en la parte inferior de la página. Entonces, porque dentro de los estilos, dentro de las caracterizaciones de estilo que se han dispuesto, está lo siguiente. Aquí está dispuesto que cuando se llegue hasta un ancho máximo de 800 píxeles, entonces las columnas izquierda y derecha van a tener un ancho de el 100%, por eso se trasladan en la parte de abajo. Obviamente esto significa en esencia que se trata de un valor inferior a 800 píxeles. Como están a un ancho de 552, por eso están dispuestas a 100%. Si por el contrario ampliamos el tamaño a un valor superior, por ejemplo aquí me voy a trasladar a 805 píxeles, ya la distribución en la cual se encuentra la columna izquierda y derecha es tal cual como está dispuesta en los estilos aquí expresados.
un ancho de 75% en la columna izquierda y un ancho del 25% en la columna derecha. Ahí básicamente estaremos nosotros viendo dos aspectos funcionales que claramente estarían definidos en los estilos. Por un lado en el HTML de manera estructural, es decir, el orden que tiene cada uno de estos elementos dentro de la estructura HTML, y en estilos de qué manera se van a ver, es decir, qué tamaño van a tener y de qué manera se van a transformar según el tamaño de pantalla. Esto que hemos visto acá, @media screen, equivale a una forma en la que yo puedo determinar las características que va a tener la página de manera que se comporte responsive con respecto al tamaño del dispositivo, la pantalla del dispositivo. Y aquí obviamente ya tenemos nosotros que todos estos elementos top nav como tal, por ejemplo top nav, que es el enlace de la barra de navegación, va a tener un ancho del 100%. Entonces aquí estamos nosotros definiendo precisamente que ya cuando se llegue a 400 píxeles, entonces va a tener una medida distinta, es decir, menos de 400 píxeles. Vamos a mirar acá, llegamos hasta 600, 400, 300. Fíjense que ya los enlaces ya no se representan de manera horizontal, sino se representan de manera vertical, distribuidos de forma vertical. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que cada uno de los enlaces va a ocupar el 100% del ancho de la barra de navegación. Por eso se resta espacio acá entre sí y cada uno de los enlaces se empieza a distribuir. Se empieza a distribuir de arriba hacia abajo. Y la propiedad que estamos viendo acá, flotante, que lo que en esencia significa que los elementos se van a colocar en la página como si estuvieran superpuestos, van a quitar la propiedad float, va a quedar sin la propiedad float, de tal manera que el enlace como tal necesariamente se va a tener que ubicar en la parte de abajo. Pero obviamente si revisamos nosotros el código original con respecto al enlace en la barra de navegación, tiene un float hacia la izquierda, es decir, va a flotar en la página hacia la izquierda, de tal manera que cada uno de estos elementos que estamos viendo nosotros se alinea de manera horizontal uno con respecto al otro, ocupando su determinada posición, ¿sí?, hacia la izquierda, todos en orden. Y cuando nosotros llegamos a 300, entonces ya esa distribución ya no va a ser igual, ya no va a ser hacia la izquierda, sino que va a ser none, como bien está descrito en el cambio que hacemos nosotros en esta instancia. Entonces esta línea de código, simplemente esta línea de código es la que empieza a determinar los cambios, y entre corchetes colocamos aquellas clases y aquellos ID que van a tener una nueva parametrización de acuerdo precisamente a estas condiciones. Entonces es importante tener en cuenta esto porque es la forma en la que nosotros podemos trabajar esta adaptación de la página de manera responsive. Algo súper importante a tener en cuenta es que este max width siempre se va a referir a un valor que puede ir obviamente de 0 hasta 800 píxeles, y este es desde 0 hasta 400 píxeles. Digamos que en realidad solamente cuando nosotros empezamos a reducir hasta 400, inferior a 400 píxeles, es que se empiezan a ver los cambios que están aquí. Obviamente cuando es inferior a 400 son estos cambios, cuando es inferior a 800 es estos cambios. Por supuesto 400 o 350 es inferior a 800, pero por supuesto la distribución se realiza, por ejemplo, en el menú de la manera coherente en la cual se encuentra, porque de todos modos no se está cumpliendo con este parámetro que estamos viendo, que sea máximo, es decir, que sea un valor inferior a 400 para que los enlaces ocupen un 100% del ancho. Es importante que en estos ejercicios que se estén haciendo, pues uno pueda llegar a analizar perfectamente el código y comprender de qué manera se comportan los estilos. Un aspecto importante que tienen todos los enlaces, por ejemplo, en este caso tenemos una barra de navegación, que es esta, y la barra de navegación en su interior tiene los enlaces.
¿Cómo lo verificamos nosotros? Aquí tenemos nuestro div class top nav y en su interior tenemos cada uno de los enlaces que se han dispuesto precisamente en esta posición. Fíjense que aquí hay un enlace que se llama link, que tiene la palabra link, pero aquí tenemos inline, es decir, dentro de la línea, dentro del código HTML tenemos un estilo donde hemos puesto este elemento a flotar hacia la derecha. Eso lo que permite en esencia es poner precisamente esta instancia de esta manera, con este estilo visual, y poderse adaptar de una mejor manera según obviamente el propósito funcional que tenga. Si vamos hacia la columna izquierda, por ejemplo, vamos a ver que tenemos básicamente tenemos, aquí voy a hacerle clic a esto, aquí tenemos nosotros una tarjeta, ¿sí?, que tiene el título hidden, es decir, es esta de que estamos viendo acá. Nos está mostrando también desde aquí un título description, diciembre 7 de 2017, que es este título H5. Luego viene una div class, que es lo que es una caja que estaría representando a una falsa imagen, obviamente falsa imagen porque digamos que en términos estructurales lo que se quiere simplemente es generar un recuadro, un div que pudiese llegar a contener una imagen. Y acá tenemos un párrafo, some text, y el que viene abajo, ¿sí?, que viene siendo un texto similar, pareciese que estuviera escrito en latín o algo así por el estilo, que es precisamente este texto que tengo aquí subrayado. Esta es la estructura de contenido, por ejemplo, que tiene esta sección, esta pequeña tarjeta, y si se dan cuenta, básicamente se trata de saber organizar cada elemento según su función. Al ser un título y un subtítulo, H2, H5, por ejemplo, aquí tenemos un H1, que es un título mucho más grande. Sin embargo, en términos de estilo, generalmente este título no es tan grande como lo vemos acá. Pero nosotros hemos especificado acá un tamaño de ese título de 50 píxeles. Entonces, cada uno de estos elementos que ustedes están viendo acá, precisamente, son los que van a permitir darle estructura a la página y aquí definir sus estilos, parte de su estilo visual, ¿no? Obviamente aquí lo estructuramos y aquí terminamos de dar en cierta forma estructura, por supuesto. También hacemos adaptaciones de estructura, por ejemplo el hecho de que las columnas se trasladen hacia abajo y que estos ítems del menú se vayan hacia abajo también, y eso también es una adaptación de la estructura. Entonces digamos que en términos generales quería ejemplificar algo de este trabajo como tal, este ejemplo como tal que tiene W3 School, que le permite a uno entender un poco el funcionamiento como tal de una página web. Voy a hacer aquí un ligero ejercicio muy breve con el fin de especificar una estructura similar a esta, pero pensando básicamente en la utilización de unas cajas con colores simplemente para definir precisamente estas posibles caracterizaciones sin pensar de manera estricta en contenido, más allá de lo que sea conveniente. Ya sabemos, por ejemplo, que las cajas div, mientras no tengan una dimensión a lo alto o a lo ancho, no son visibles básicamente. De hecho, si tienen un ancho y no tienen un alto, prácticamente tampoco son visibles, a menos que tengan un elemento en su interior, que es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Vamos entonces a limpiar nuestro código que hemos escrito acá y vamos a utilizar una estructura un poco más sencilla, simplemente para ayudarnos a comprender la manera como podemos trabajar con un editor como este, obviamente pensando simplemente en una alternativa que pueden utilizar ustedes, teniendo en cuenta que ya tienen un enlace a este editor. Sin embargo, más adelante vamos a trabajar con un editor muchísimo mejor que este, que van a ver que es muy práctico, tiene una interfaz muy cómoda, muy agradable para trabajar. Entonces vamos a limpiar esto que tenemos aquí para precisamente
para poder empezar a trabajar con este ejercicio. Bien, vamos a hacer entonces rápidamente escribir un elemento característico, obviamente, dentro de nuestro documento HTML, y es la especificidad del tipo de HTML que vamos a usar. Ya sabemos que Doctype HTML hace referencia precisamente al uso de HTML5. Vamos a escribir acá la etiqueta de cierre de HTML y ya tenemos nosotros una estructura básica. Vamos a ir a la cabecera, vamos a hacer la etiqueta de cierre y ahora la etiqueta body y la etiqueta de cierre del body. Vamos a separar esto un poco para que se vea un poco más fácil, más cómodo. Listo. Entonces aquí en la cabecera, por ejemplo, vamos a disponer básicamente un elemento muy básico, como es el título que siempre saldrá en nuestra pestaña del navegador. No sería el caso, básicamente porque en este editor es web, entonces lo que siempre vamos a ver es este elemento que estamos viendo acá, pero bueno, no importa. Mi primera página. Vamos ahora sí a escribir aquí en el body un primer elemento. Vamos a crear un div, vamos a llamarlo clase, con la clase mi página, y vamos a cerrar este div. Este sería el gran elemento de contenido que nosotros podríamos llegar a tener. Podemos inclusive a partir de aquí empezar a establecer estilos. Vamos a decir, por ejemplo, que el body tenga ya un color en concreto. Vamos a decirle, por ejemplo, que tenga un background igual, por ejemplo, que sea de color blanco. Vamos ahora a dar unos estilos específicos a nuestro div class mi página, que vamos a ver que pueden funcionar muy bien. Un primer experimento que vamos a tratar de trabajar acá, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, y es la manera como trabajan los estilos, bien sea cuando los trabajamos inline, que no ha sido aún el caso, o cuando los trabajamos en una hoja de estilos. Bien sea, en este caso, técnicamente los estilos que estamos manejando están siendo interpretados como si formaran parte de la cabecera, es decir, como si estuvieran precisamente en esta estructura que ya hemos trabajado, es decir, como si estuvieran aquí al interior style. Entonces, obviamente, si bien podemos trabajarlo acá, vamos a darnos cuenta que va a haber una gran diferencia en el comportamiento. Vamos a crear aquí mi página. Obviamente aquí me refiero específicamente a la manera como se comporta en este editor. Vamos a decirle aquí que tenga un background color, nuestro font, nuestro gran div, igual podría ser este color, y por ahora fíjense, no hay ningún cambio. Vamos a decirle que tenga un ancho de 100%, o bien podríamos decirle que tenga un ancho de 400 píxeles y un alto height que tenga un alto de unos, aquí sabemos que tiene 900 píxeles, digamos que tiene 800 píxeles. Aún, obviamente en el momento de realizar el último ajuste, ¿sí? Solamente hasta cuando pusimos el último punto y coma es que se generó el efecto. Esto es por la manera como se comporta este editor en concreto. Obviamente podría tener otras características, pero digamos que en esencia, por ahora este editor se comporta de esta manera. Entonces aquí tenemos nosotros una forma de trabajar que va a equivaler exactamente igual. Mire que si quito esto se vuelve a su apariencia original, y si lo pego acá
nuevamente retorna. Sin embargo, también podemos hacer que estos elementos que están aquí presentes, control X, también trabajen de una manera autónoma dentro de la línea de código de div class, y es a través de este esquema. Entonces es muy similar el comportamiento, pero en esencia existen jerarquías y esta es la primera jerarquía como tal en cuanto a estilos. Por ahora voy a devolverme a la opción original, esto en el caso de esta cajita, y voy a seguir trabajando entonces con esta estructura. Por último voy a hacer voy a generar estos enter para poder visualizar un poco mejor. Voy a hacer que esto se alinee justo perdón, vamos a hacerlo acá, margin auto. Este margin auto, como habíamos anotado en alguna ocasión, es básicamente para que se alinee al centro nuestro gran div mi página, de tal manera que exista un margen a la izquierda y a la derecha uniforme. Ya tenemos nosotros entonces una primera versión de nuestra gran mi página. Obviamente este es el primer gran div. Vamos a hacer ahora un div que va a estar al interior, obviamente, y vamos a llamarlo header. Lo que vamos a hacer acá es que este header sea del 100, que tenga un tamaño del 100% con respecto a la caja en la cual está contenido. Vamos a decirle aquí punto header, vamos a decirle acá entonces width igual al 100%. Por ahora no tiene ninguna caracterización de color. Vamos a dejarle entonces, vamos a copiar este color de acá, vamos a hacer diferencias sutiles en el nombre, en el color dispuesto. Por ejemplo, aquí voy a poner, todavía como solamente tenemos un ancho y no un alto, pues todavía no nos dice absolutamente nada. Aquí podemos poner nosotros vamos a poner nosotros un alto de unos 100 píxeles, a ver qué sucede. Listo, ya tenemos nosotros nuestra apariencia de nuestra cabecera. Podemos dejarla de este tamaño, no hay ningún inconveniente. Y aquí tenemos entonces nuestro div como tal. Vamos a colocar en nuestro div al interior un título de tipo H1 y vamos a especificarle a este un texto que va a ser título 1. Si se dan cuenta, está centradito, está alineado a la izquierda. Entonces digamos que aquí podemos decir que todo el texto de esa caja header va a estar alineado al centro. Aquí nosotros podríamos ya observar una diferencia interesante en cuanto a la apariencia del texto como tal. Como digo, estamos haciendo ejercicios muy básicos. Entonces este class header, vamos a ir ahora a generar un siguiente div cuya clase va a ser, vamos a utilizar una estructura similar al ejercicio que vimos antes, .nav, y acá vamos a crear una barra de navegación muy sencilla que básicamente va a tener un simple enlace. Entonces podemos hacerlo de tal manera que hagamos una referencia simplemente a un valor en concreto, no necesariamente en enlace específico, simplemente vamos a utilizar el símbolo numeral para significar que eso como tal es un link. Entonces aquí nos aparece precisamente la palabra link.
vamos a cerrar nuestra etiqueta. Aquí tendríamos nosotros entonces un link en nuestra barra de navegación. Vamos a ir entonces a nuestro estilo de nuestra tab, nuestra barra de navegación. Entonces Top Nav va a tener un background color. Vamos a utilizar todo esto que estamos viendo acá, control C, control V, y vamos a cambiar simplemente el color aquí y listo. Entonces tenemos este gris, vamos a ponerle un alto apenas de unos 40 píxeles, podría ser. Vamos a alinear no al centro sino a la izquierda, por ejemplo, y podríamos dejarlo nosotros de esta manera. Digamos que podemos dejar nuestro enlace de esta forma por ahora. Vamos ahora a configurar nuestro enlace. Le vamos a decir que de la clase Top Nav, o sea de la barra de navegación, en específico el enlace va a tener la siguiente configuración. Vamos a decirle que el color de texto sea igual a blanco y que también tenga una característica en cuanto al estilo de el decorado que usualmente tienen los enlaces, y es precisamente el color azul, que bueno, ya se lo hemos cambiado, y es ese subrayado que tenemos acá. Entonces vamos a decirle text decoration, vamos a decirle que esa decoración sea igual a none, es decir, que no tenga decoración. Vamos a revisar acá, listo. Entonces ya tenemos nosotros como tal nuestro enlace dispuesto, la característica del enlace dispuesta, y podemos aquí mirar una cosa importante. Aquí hemos dicho que tengo un color blanco, una decoración nada, y vamos a hacer un cambio. Vamos a quitarle esta opción text align left en la barra de navegación, y aquí vamos a añadir, vamos a decirle que flote a la izquierda de su caja contenedora, esto en cuanto al enlace, de tal manera que pues simplemente vamos a verla que se va a disponer, se va a disponer flotante, por decirlo de alguna manera, hacia la izquierda de la caja que está contenida. Vamos a decirle ahora que nos la muestre a manera de bloque, y aquí vamos a asegurar entonces unas ciertas características que más adelante podrán verse con un mejor detenimiento. Voy a asegurarme ahora de hacer que no se presente justo al borde izquierdo y obviamente hacia arriba tan pegadito. Entonces aquí yo le voy a decir que tenga un padding top, digamos que podría ser cercano a los 10 píxeles. Vamos a ver qué sucede. Listo, 10 píxeles y un padding left, podríamos decir que de unos 15 píxeles, y aquí digamos que se presenta de una manera un poquito más cómoda, y digamos que podría tener un funcionamiento más interesante para algo más adelante. Ya podemos entonces iniciar con otra parte de nuestro elemento, de nuestro ejemplo, y aquí voy a crear una caja muy parecida a lo que vimos en el ejemplo anterior. Vuelvo y digo, aquí yo voy a poner una clase que se llame content, voy a ponerla listo, content, aquí voy a cerrar este div, y aquí es donde voy a poner yo mis columnas izquierda y derecha. Este gran content pues va a tener una serie de características. Por ahora voy a crear un último div
de esta gran estructura, es decir, que estaría dentro de mi página, pero obviamente va a ser la última sección, que es el footer. Entonces precisamente a esta voy a denominarla footer y voy a cerrarla en esta línea. Bien, aquí voy a quitar esto y aquí ya tendríamos nosotros más relativamente sencillo en cuanto a esto. Aquí tengo mi clase content, vamos a ir entonces a la clase content y vamos a decirle que esa cajita content, voy a hacerlo ahora de esta manera. Puedo cada uno de estos elementos darle enter para empezar a comprender mucho mejor cuáles son los elementos de estilo que estoy trabajando, cada uno de los atributos, de qué forma por ahora se está trabajando. Obviamente esto ayuda a analizar qué características tiene cada uno de las etiquetas en cuanto a estilos. Vamos ahora a content. Este content vamos a decirle que tenga un color diferente a lo que hemos venido trabajando. Voy a darle clic acá nuevamente. Bien, voy a darle un color siguiendo como con esta secuencia. Voy a decirle que tenga un color, listo. Por ahora no tiene un ancho. Voy a decirle que tenga un ancho de el 100% y tenga un alto. Bien, vamos a mirar acá, mi página tiene en total un alto de 800 píxeles, la cabecera tiene 100 píxeles y el top nav tiene 40 píxeles, es decir, ahí van restando cerca de 660 píxeles restantes. Voy a dejar el alto de 620 píxeles y aquí tendríamos nosotros el resultado más o menos de lo que podría ser esta gran sección. Podría ser un poco más pequeña, vamos a dejarla de 600 píxeles y aquí tendríamos el ancho de nuestra gran caja de contenido. Vamos a hacer ahora otra configuración. Vamos a aprovechar que ya tenemos el footer y vamos a darle las características al footer de una manera similar como hemos hecho acá. Voy a copiar todo esto, control C, control V. Aquí voy a poner un gris más oscuro. Perdón, uy, aquí esto está cierto, estoy aquí, obviamente como le hemos dejado el aquí de 600, esto tiene 40 píxeles, esto tiene 60, sí, 60 píxeles de alto, listo, y un ancho que corresponde. Ya había dicho que un gris más oscuro, no mentiras, esto cada vez se acerca más al blanco, entonces obviamente va a ser cada vez más clarito. Entonces digamos que aquí tendríamos nosotros los colores de fondo y dimensiones de las secciones que restaban grandes, es decir, footer y content. Vamos a hacer ahora dentro de content lo que corresponde a los div de las columnas que queremos implementar, similar al ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos div, no olvidar poner el nombre, left column, acá div, perdona que estoy, listo, left column y aquí div class right column, listo. Voy a revisar, aquí tengo correcto, tengo el cierre de content y aquí iría entonces el cierre del div de right column. Listo, ya tenemos aquí una estructura tal cual como queremos para el ejercicio presente. Entonces voy a empezar a quitar aquí ciertos espacios, por ahora no los necesito, aunque bueno, podemos dejarlos como para diferenciar un poco.
Lo mismo acá, mi página. Podríamos dejar unos enter que pues ayudan a entender un poco como en dónde están dispuestos ciertos elementos, simplemente para diferenciarlos. Content, listo. Por ahora es como para que visualmente nos ayude a entender un poco mejor. Listo. Entonces acá ya tendría yo una estructura general de los dos elementos, left column y right column. Voy entonces aquí debajo de content establecer precisamente esas características. Left column va a tener lo siguiente. Obviamente aquí van a ver que existe una diferencia radical. Voy a buscar acá, si bien podría utilizar aquí unos colores, teniendo en cuenta este color que tenemos en content, podría utilizar aquí tenemos un gris muy oscuro. Aquí voy a darle un ancho teniendo en cuenta el ejemplo anterior y el ancho que tiene la columna de la izquierda, voy a darle un 75%. Y vamos a ver entonces que el alto pues es tal cual como yo quiero dejarle. Vamos a hacer lo propio con la columna de la derecha. Control C, Control V. Right column, listo. Obviamente aquí, si se dan cuenta, la columna de la derecha se sale completamente del espacio porque tiene las mismas dimensiones. Sin embargo, si yo le digo que tiene 25%, sigue saliéndose. Si yo le digo 24%, se sigue saliendo. Esto se debe al posicionamiento que tiene como tal las dos cajas, left column y el que tiene como tal right column. Voy a darle aquí 25%, pero voy a especificar acá que left column y right column estén las dos flotando a la izquierda. En esta estructura, como están viendo acá, significa que right column es hijo, tiene un parentesco con left column como hijo, por lo tanto voy a poner aquí una coma para que se entienda que es un atributo que estoy poniendo a las dos clases al mismo tiempo, este float left column. Voy a darle otro color, por supuesto, para que se note la diferencia. Listo. Aquí tenemos nosotros nuestra estructura básica de nuestros elementos como tal. Entonces, en content, que es la caja que reúne estas dos columnas, vamos a dejarlo de esta manera y aquí vamos a crear un pequeño párrafo para ejemplificar precisamente la manera como se estaría distribuyendo el contenido. Vamos a decirle que esto tenga simplemente un texto que diga Lorem Ipsum y creería yo que con eso es más que suficiente, aunque podríamos pegar un texto de los que ya hemos visto nosotros en el ejemplo anterior. De hecho, voy a utilizar un pequeño fragmento del texto y lo voy a poner justo acá. Aquí lo vemos justo en esta zona y en la columna de la izquierda de la derecha, voy a hacer lo propio. Voy a copiar todo este bloque. Esto es simplemente un ejercicio para empezar a visualizar las características que tiene HTML y CSS en términos de forma. Obviamente no se trata de un diseño específico. Voy a ir aquí al footer y aquí en el footer voy a utilizar un titular de tipo H5
un titular relativamente pequeño que va a decir footer. Listo. Aquí el footer está obviamente centrado, está alineado a la izquierda. Le vamos a decir que el texto se alinee al centro. Vamos a dejarlo por ahora de esta manera. Fíjense que las cajas empiezan a distribuirse de una manera particular. Vamos a revisar acá las dimensiones que tienen cada uno de estos elementos. Aquí hay un detalle importante, y es que las cajas están trabajando sin especificar aspectos de dimensiones, ¿no? Vamos a dejarlo por ahora de esta manera. Habíamos dicho que podemos generar estilos al interior de cada línea, de cada etiqueta. Así que vamos a nuestros párrafos darles un estilo específico. Vamos a decirle que el color sea blanco en el caso de estos párrafos. Vamos a copiar este mismo estilo en nuestra párrafo siguiente, y aquí tendríamos nosotros entonces una forma relativamente sencilla de trabajar con estilos al interior. Obviamente, vuelvo y digo, este es un simple ejercicio más para hacer una exploración de esta herramienta en concreto. Vamos a finalizar con refinar un poco la manera como están presentados los estilos. Bien, podemos dejarlo de esta manera. Vamos a hacer un último cambio pensando precisamente en la manera como están trabajando los párrafos, y aquí en inline vamos a dejar un padding en el texto de unos 10 píxeles para que genere un espacio, un aire, como dicen, para que sea un poco más fácil y agradable ver como tal. Bueno, obviamente, vuelvo y digo, este es un ejercicio muy básico de composición como tal, pensando precisamente en las posibilidades que puede llegar a tener esto en concreto. Bien, vamos a mirar, esto se ensancha hasta una dimensión muy específica, hasta 269 como tal. Vamos a hacer una última parte entonces, para concluir nuestra sesión. Vamos a hacer una adaptación apenas a manera de experimentación, de tal manera que nuestro contenido se adapte al tamaño de pantalla. Vamos a escribir acá entonces que de acuerdo a un ancho en específico como máximo, es decir, que hasta esa dimensión va a tener este comportamiento que vamos a definir acá. Vamos a decirle que máximo, como ancho máximo, podríamos decir que cercano a los 600 píxeles. Entonces vamos a tener la siguiente disposición. Vamos a decir aquí que, por ejemplo, la columna de la izquierda y la columna de la derecha van a tener un ancho de el 100%. Es decir, se van a adaptar las dos al ancho que tendría el navegador. Voy a dejar justo un tamaño menor. Y aquí vemos precisamente cómo las dos columnas se han desplazado, ¿sí? Las dos tienen un ancho del 100%. Perdón, aquí le he especificado, me faltó el punto para especificar la clase. Perfecto, ahora sí, bien.
Entonces las dos tienen un ancho de 100% de la caja que los contiene con respecto y esta caja obviamente está dispuesta también en una dimensión concreta, pero vuelvo aquí corrigiendo, left column y right column están a un ancho, a un 100% del ancho respecto a la caja que los contiene. Bien, vamos a hacer ahora una siguiente modificación. Vamos a revisar acá, el footer no se encuentra y la razón por la cual el footer no se encuentra, perdón, es porque como tal no puede ser visible. Vamos a decirle entonces aquí en esta instancia, vamos a ver algunos cambios. Content, vamos a utilizar una pseudo clase que permite, digamos que prever precisamente la disposición del contenido en función de columnas, elementos que están flotantes, precisamente para que se adapten los contenidos entre sí y podamos tener nuestro footer en la posición correcta que debe tener. Aquí obviamente voy a hacer una transformación también de las columnas, simplemente para mostrar también esa dinámica que puede llegar a tener como tal. Clear. Vamos a dejarlo acá. Aquí miremos acá cómo se observa, aún no se ve el footer. Bien, aquí posiblemente exista un inconveniente y es precisamente el tamaño real que tiene nuestro visor, que llega a ser 905 píxeles. Digamos que existe ahí esa pequeña dificultad, pero eso ya es por la construcción de este editor como tal. Vamos a hacer entonces aquí un cambio rápido, y es que le vamos a dar a nuestras columnas, a las dos columnas, un alto, teniendo en cuenta estas nuevas dimensiones. Es decir, cuando llega hasta 800, perdón, hasta 600, okay, vamos a decirle que tenga, digamos, un alto a las dos columnas de 300 píxeles, y aquí ya vemos nosotros una dimensión muchísimo más cercana, digamos que más cercana a lo que pretendo yo mostrar, y es la manera como se puede cambiar la apariencia como tal de nuestros elementos. Aquí algo importante es que uno de los cambios que uno puede realizar en lo posible, ¿sí?, es el dimensionamiento de los elementos contenedores en generales. Por ejemplo, la clase que tengo yo como mi página, por ejemplo, podría tener desde el principio que se empieza a construir el sitio, de pronto tener un alto más que en un tamaño específico de píxeles, quizás sea conveniente simplemente dejarlo automático, puede ser, o quizás sí un tamaño en píxeles. La cuestión cuál es, que dependiendo de la característica visual gráfica que va a tener, por ejemplo, el fondo de la página, del div class mi página, que realmente más que tener una apariencia visual en realidad es simplemente un contenedor. En este caso se le dio un color de fondo teniendo en cuenta, digamos, la intención de hacer muy visual el ejercicio de construcción de la página, pero algunos elementos de contenido, contenedores también obviamente, no van a tener realmente una apariencia visual en concreto, no van a tener un color de fondo, quizás tal vez tengan una textura de fondo, pero pues ya esa es una característica diferente. Entonces, por ejemplo, content y mi página posiblemente sean elementos que no sea necesario que tengan un color de fondo. De hecho, porque al momento de trabajar las dimensiones en un cambio de apariencia o un cambio de resolución, pues va a ser bien diferente. Por ejemplo, si yo coloco que las dos columnas tengan en lugar de un alto de 300 píxeles, digamos que de 100, vamos a ver que, teniendo en cuenta que la dimensión del content y de mi página, la clase de mi página, que es el gran contenedor, lo que lo contiene todo, pues obviamente se va a mantener en su tamaño original. Significaría muy seguramente que voy a tener que redimensionar el tamaño de mi página y de content, bien sea desde el principio, ¿sí?, o simplemente permitir que
se adapte dentro de este espacio que he creado acá. Entonces aquí voy a darle en concreto diferente a lo que vendría estando al principio. Digamos que el alto de mi página era de 800 píxeles, voy a dejarlo como auto, y de content también voy a dejarle un alto como auto. De todos modos, en cierta forma, cuando se sabe de manera preconcebida que la página va a tener cambios dimensionales en función de las dimensiones del viewport del navegador, o sea, de la resolución de pantalla. Por lo general a veces es preferible dejar las dimensiones en función de porcentajes, precisamente para que se facilite este redimensionamiento. Si volvemos a la dimensión original de pantalla, vemos que ha habido una adaptación muchísimo más cercana a lo que se requiere. Ahora, obviamente existe solamente algunos elementos que tienen un tamaño muy concreto, como es el header a lo alto 100 píxeles, la barra de navegación a lo alto 40 píxeles y también las columnas izquierda y derecha. También están dispuestas las dos en un alto muy concreto, que son 600 píxeles. Obviamente vuelvo y digo, si queremos distribuir o utilizar porcentajes en las dimensiones, bien sea lo alto o lo ancho de los contenedores, tenemos que tener muy presente que esto nos va a facilitar el diseño y la estructuración de la página en función del dispositivo, o sea, hacerlo responsive, pero también tenemos que tener mucha claridad y experimentar para ver si el tamaño en píxeles o en porcentajes se nos va a adecuar no solamente en términos de responsive, sino también del contenido que va a tener. Es decir, que no nos lo deforme, no se desvirtúe y que siempre mantenga esa estructura que hemos visto a través del mockup y del wireframe inicialmente. Bien, así damos por concluida nuestra sesión de la noche de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Posteriormente, ya como a nivel o bien sea de video o bien sea en sesión, vamos a profundizar un poco precisamente sobre el trabajo con WordPress. Que pasen una muy buena noche, pueden retirarse de sala y muchas gracias.